Los Duhalde intentan reflotar la operación Fraude. El país virtual versus el país real. Anoche Chiche Duhalde intentaba reflotar la operación Fraude, pero ni el Joaco Morales Solá le llevaba el apunte. Actas no firmadas, actas iguales con la misma letra, 200 por lo menos. Y esto ha pasado, pero fue una elección interna. Lo que hay que evitar es que... Pero ¿usted está segura que hubo irregularidades? Pero ¿Se pueden probar? Lo que digo y lo que sostengo es que hay elementos suficientes para decir que esta fue una elección tramposa. Yo creo que la sociedad tiene que saber que esta fue una elección complicada, es profeso, con enormes irregularidades. Las actas de escrutinio nunca fueron que iban al ministerio y del ministerio al Correo Central. Nunca fue así. Ahora es así. Y ahí, como le conté este caso, le puedo contar miles de casos. ¿Usted cree que en ese paso intermedio, pero por supuesto, que es la autoridad política, puede haber una modificación? Ahí hubo modificaciones con un programa especial, de la misma manera, con la misma empresa que se hizo en Venezuela y Ecuador. O casualidad, en Venezuela y Ecuador, esta empresa está siendo juzgada. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora, hoy lo dio mi esposo, yo no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora, hoy lo dio mi esposo, yo no me acuerdo el nombre. Suena sospechoso que Hilda González base su estratagema en cuestionar a una empresa cuyo nombre desconoce. Retrocedamos unos días en el tiempo y rememoremos cuando el último domingo quedaban perfectamente contrastados el país virtual y el país real. Este es el país virtual. En ningún momento se habló de fraude. Creo que no hubo siquiera un dirigente de la oposición que haya mencionado la palabra fraude. Y este, el país real. Sí hubo fraude, yo no le tengo miedo a la palabra fraude, ¿eh? Todas estas anomalías, irregularidades, fraude, también le han embarrado a la presidenta lo que pudo haber sido una elección mucho más transparente. ¿Hubo fraude o no hubo fraude en las elecciones primarias? Más bien que hubo fraude. El fraude, una vez que se instala, después no se puede desinstalar. Hubo un fraude realmente escandaloso. No hubo siquiera un dirigente de la oposición que haya mencionado la palabra fraude. De igual modo, una periodista del grupo, habitante del país virtual, pintaba una crispación del ministro del Interior Florencio Randazzo. El país real mostraba que el enojo era del periodista de La Nación, Mariano Obarrio. Yo le estoy leyendo el titular del diario, pero no se enoje porque no es un ataque personal. Pese a las quejas, el gobierno... Perdón, le pido respeto. ¿Por qué se enoja el periodista de La Nación? Porque yo hago mención a una nota que hace el 28 de agosto, donde dice el título: no cambiarán presidentes de mesa. Pese a las quejas, el gobierno mantendrá en octubre las mismas autoridades que el 14 de agosto. Me cansé de repetirle a este periodista como a otro que las autoridades de mesa las designa la justicia electoral. Uno piensa, en realidad, ¿no lo saben o hay mala intención? ¿Qué tenemos que ver nosotros con la designación de autoridades de mesa? ¿No está mal editada? Quizás se toma de una, a lo mejor, de una imprecisión en la bajada para decir que La Nación quiere, en este caso, o en mi caso personal, que yo quiero, claro, alentar las versiones de fraude. Si el argumento del periodista es, en la nota está bien y el título está mal, debería pelearse con su editor, sí, no con el ministro. Jamás te levantaste y te fuiste enojado, te diste un portazo. ¿Por qué? Cuando terminó Randazzo de responder mi pregunta, yo estaba muy enojado, me levanté y me fui. Después, la verdad es que al pasar por una puerta, estaba con un poco de bronca y le pateé la puerta y se escuchó un ruido de portazo. Sí, se escuchó. La pregunta concreta es si este es el sistema que vamos a repetir. Un poco de tranquilidad, sí, ¿no, Randazzo, me parece? Paciencia, tolerancia, serían palabras tan lindas para aplicar. Ni bien se levanta uno. Me levanté y me fui. Dejando un poquito de lado lo temperamental todo el tiempo. ¿Qué les parece? Vamos que podemos, vamos que podemos. Volvamos a los países real y virtual y a las distintas varas con que se juzgan diarias situaciones.
Hace unos meses, la CIP visitó nuestro país. Un periodista de Canal 7 formuló preguntas picantes a su titular. Así lo tituló el hegemónico Clarín. La ley de medios, si se llega a aplicar, si no continúan los procesos legales deteniendo la ley, lo que va a suceder es que van a cambiar de manos y entonces va a servir también como premio o castigo la concesión de las frecuencias radioeléctricas. Marroquín, pero ¿a usted le preocupa que una ley esté vigente, ampliamente votada, y le preocupa que no se siga frenando a través de recursos de amparo? Esto es lo que acaba de decir, que una ley ampliamente votada no se aplique y le preocupa que no se siga frenando. Es una ley soberana, ampliamente votada por el Congreso de la Nación. Entendemos que la ley está en este momento, su discusión... Está en vigencia la ley, está en vigencia la ley en su totalidad, hay un solo artículo. Es correcto, estoy enterado. Esta ley es nefasta totalmente para el control de la información. Clarín, movida kirchnerista. El periodismo militante en plena función. Clima hostil de medios afines al gobierno. Periodistas K y una insólita presión en la conferencia de prensa. Ahora, cuando el contrapunto es entre un ministro del gobierno y un periodista de la corporación, los titulares son diametralmente opuestos a aquellos. Ministro Mariano Barrio del Diario La Nación. La pregunta es, ¿los periodistas a partir de ahora vamos a tener que pedirle permiso al gobierno para publicar una denuncia de la oposición? ¿Vamos a tener que pedirle permiso a la Casa Rosada, al ministro del Interior, a la presidenta? No, creo que no ha quedado claro, no tienen que pedirle permiso a nadie. Lo que tienen que tratar, ¿sí?, como periodistas, es de buscar la verdad y de informar la verdad, con absoluta objetividad, cosa que ha faltado en todas las notas que hemos visto desde el día 14 hasta la fecha. Clarín, nueva embestida del gobierno. Acusan a Clarín y a La Nación de atacar a la democracia. La Nación. Duro ataque de randazo a la prensa y a la oposición. El sentimiento interno del gobierno de avanzar contra los medios, este ataque ha sido muy grave. Randazo con su amenaza hacia los medios. La verdad que fue un ataque muy duro. Clarín. Periodistas K y una insólita presión en la conferencia de prensa. El debate es apasionante. ¿Los medios hegemónicos son la oposición? El domingo con Grondona o Barrio pretendió saldar la disputa entre el secretario de redacción de La Nación y su subconsciente. ¿Cómo es que entonces que el periodismo no puede reflejar denuncias de lo que dice la oposición o punto de vista de la oposición? Porque para el kirchnerismo el periodismo es la oposición. Entonces ahí viene el otro punto que te quería preguntar. Bueno, pero no la es, no la es. Está bien, pero no mira, acabas de dar... Por lo pronto, los medios no son la oposición ni deben serlo. Ni deben serlo. Son críticos, que es una cosa totalmente perdón, distinta. Mariano, la pregunta para hacernos... Son medios de información. Claro, está bien. El gobierno lo que quiere es desacreditar la información. Es decir, un medio publica una información que en este caso habla de denuncias de la oposición y desacredita el medio. Nosotros lo que hacemos es publicar lo que dice un medio de la oposición, ¿no? Un medio de la oposición, ¿no? Un medio de la oposición, ¿no? Es decir, un dirigente o varios dirigentes de la oposición. Una actitud inteligente, estratégicamente inteligente, es tratar de evitar todos los sayos, no aceptar el sayo de que somos la oposición. No somos la oposición. No tenemos que tener la actitud opositora. Nosotros lo que hacemos es publicar lo que dice un medio de la oposición, ¿no?